WAC 89.5 y la Televisión Cultural Universitaria presentan Memoria y Destino, un programa radiofónico y televisivo sobre historia, arte y cultura. Conducen Ana Cecilia Figueroa, Pablo Parga y Blanca Gutiérrez Grajeda. Gracias, es un gusto que nos sigan acompañando en nuestro programa Memoria y Destino, un programa de la Universidad Autónoma de Querétaro que se transmite a través de Radio Universidad y de la Televisión Cultural Universitaria, un espacio en el cual estamos reflexionando sobre diversos aspectos que tienen que ver con la historia y la cultura en nuestro país. En estos últimos capítulos hemos dedicado a entrevistar a especialistas académicos que han venido de diversas universidades del país a participar en un coloquio organizado por la Facultad de Filosofía a 150 años del Imperio de Maximiliano y la resistencia republicana. Invitamos el día de hoy al doctor Marco Antonio Flores Zavala de la Universidad Autónoma de Querétaro porque trae una ponencia muy interesante, una temática poco trabajada en la historiografía mexicana. Doctor, qué gusto, bienvenido a la Universidad Autónoma de Querétaro y a nuestras cámaras y micrófonos. Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto que el trabajo académico se difunda y se comparta en las universidades. Sí, es el objetivo que tenemos precisamente y queremos que nos platique sobre el tema que dictó su conferencia, la masonería. Un tema que resulta muy interesante porque tiene un costado como de clandestineidad, lo clandestino, lo secreto. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas, se dicen muchas cosas en torno a la masonería, pero poco se ha trabajado en términos más académicos. Hay algunas investigaciones ya clásicas en la historiografía mexicana. Hoy nos acaba de compartir, platíquenos para un público general qué es la masonería y luego entramos al caso mexicano. Muy bien, la masonería, primero, qué bueno que comenta que se toma como un tema clandestino, se toma como un tema secreto, discreto, o en ocasiones indiscreto. ¿Qué es la masonería? Es una forma de organización de la sociedad. La base de la masonería son las logias. Las logias lo podemos ver como un grupo de individuos que se reúne para realizar ceremonias, se reúne para reflexionar, platicar, en un lugar que tiene que tener una decoración especial. La masonería no se da en cualquier lugar, es decir, tiene que tener un lugar con decoración que permita leer o lo que ellos hacen interpretar las metáforas que tienen ahí, que va desde la ubicación del individuo en el universo, no en la creación, sino en el universo, en la ubicación del individuo en la economía y en la sociedad, como lo es el individuo tiene que trabajar. El individuo tiene que volverse libre con base en el trabajo y con base en la reflexión. ¿Esto a qué nos lleva? A que entonces tenemos la reunión de individuos que saben leer y escribir como base, individuos que son libres y que entonces se cooperan para rentar el lugar, para hacer el lugar, que pagan una cuota por alguna razón, para el convivio, para mantener el lugar, para comprar libros. La logia es un club porque tiene reglamentos previos a que ingrese el individuo. El individuo es quien tiene que solicitar su ingreso a una logia. Ahora, una logia es solo un punto, una reunión que se combina en un país con diferentes logias del resto del país. Una gran logia le llaman ellos. La Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia de España. Ahora, las grandes logias tienen, hay 2, 3 grandes logias en cada país porque son diferentes ritos. Esto significa que interpretan o meten otros mitos, otras formas de lectura,
otros grados masónicos, no todo es llegar al 33, porque hay otros ritos que no llegan al 33. Ahora, esto de los grados masónicos significa el conocimiento que tienen al interior, la competencia informativa, es decir, ¿qué tanto saben? Licenciado, maestro, doctor, sí. Ahora, la masonería se tiene, justo como preguntaba, doctora, la masonería se tiene que estudiar con lo que es la masonería, es decir, las asociaciones, los masones y las ceremonias. Pero también se puede estudiar lo que se dice de la masonería, claro, las leyendas. Que es más lo que predomina lo segundo que lo primero. Exactamente, hay una popularización frente al secreto. ¿Por qué está tan vinculada la masonería con el poder político? Porque, como le comentaba, la masonería es, ingresan allí hombres básicamente, ingresan hombres que tienen poder económico, capital simbólico, es decir, son profesores, son ingenieros, son abogados, son arquitectos. Entonces, no son, me dispensarán la palabra, pero para acotarla, no es cualquiera el que ingresa a la masonería, son sujetos seleccionados. Ilustrados en el siglo XVIII, liberales en el XIX, republicanos, liberales en el porfiriato, revolucionarios, positivistas, profesionistas. ¿Y qué los vincula? Porque en varias partes del mundo quienes establecieron la masonería eran los príncipes, los duques, los electores, el ministro. Esto significaba pues que ya había un imán. Entonces, la masonería se entiende porque es una red de relaciones. ¿Sí? ¿Podríamos plantearlo como el embrión de los partidos políticos? Sí. La respuesta enfática sería sí. Ahora, los intereses que defienden la masonería conforme evolucionó la forma de organización política, las logias defienden los intereses locales o comunitarios. Por comunidad me refiero a una amplio, más allá de la localidad, porque depende de la residencia de los masones. ¿Esto a qué nos lleva? A que la masonería estará vinculada al poder, pero ampliará o disminuirá dependiendo de la capacidad de los masones. Bien, en el caso mexicano, ¿a qué época se remontan las primeras logias masónicas y cuál fue su objetivo específicamente en México? Como masonería, solo como masonería, es 1810, pero hay denuncias desde 1760. Denuncias ¿En la Inquisición? En la Inquisición o ante la Intendencia, conforme se dio la persecución a los franceses, sería entre 1860 y 1810. En la década de 1810, cuando se da la consolidación de conforme se da la consolidación de las reformas borbónicas y llega una nueva generación de burócratas de la Real Hacienda y del Ejército, profesionales, llegan masones de España y de Cuba, criollos de Cuba que los traen para consolidar las reformas borbónicas y aparecen fundamentalmente en la Real Hacienda. Y la Real Hacienda después podemos mirar a todos estos masones, los podemos mirar en el rito yorquino, y a los comerciantes y a los militares los vemos en el rito escocés, aquel que se da, que es la década 1810, 1820 y 1820, cuando se da el conflicto de que, en efecto, las logias masónicas están invadiendo el espacio público que corresponde a la representación del Congreso y que los negocios del Estado se definen en las logias, entonces se prohíben. Pero eso no significa que aparezcan otras formas de organización masónica, como va a ser el rito nacional mexicano, que será el que consolide la masonería en México, pero también de campo, espacio, a lo que entenderemos como los liberales de la primera mitad, a los republicanos en el Segundo Imperio, o a la generación de los héroes o del Paseo de la Reforma,
que son los republicanos que consolidarán la construcción o la definición del Estado mexicano. Generalmente para las primeras décadas del siglo XIX escuchamos hablar de la yorquina y la escocesa. Este rito que acaba de mencionar, Ajá. poco se menciona, ¿no?, en la historiografía. ¿Quiénes lo integraban? Sabemos, la yorquina con tendencia claramente republicana, la escocesa más centralista, más federalista, los yorquinos. En efecto, son características, por lo que le comentaba, son los rasgos de quienes ingresan a la masonería. Hay un proceso de mexicanización, van entrando más mexicanos. ¿Qué es el rito nacional mexicano? Uh-huh. ¿Es una expresión o es una imitación de mexicanos que deciden no ingresar a estas dos formas de organización, no involucrarse en las pugnas y organizan lo que ellos llaman una masonería más fuera de la política? Ajá, qué interesante. Pero no dejan de ser políticos, ¿sí? Es decir, es una tercera expresión sin españoles en apariencia, sin criollos puros en apariencia, y se da el ingreso de mestizos, ya va mexicanizándose. El rito nacional mexicano es una expresión de una masonería que puede ser, ellos le llamaban independiente, de las potencias por el reconocimiento internacional, yorquinos Estados Unidos, uh-huh, y los escoceses España. Sí, claro. Los masones mexicanos, algunos masones deciden hacer una masonería mexicana. ¿Por qué no aparece? Es justo. Hay 3 libros que son hito para entender las facciones políticas o las organizaciones políticas en México. El caso de Costello el clásico, lo cita en su libro. En la bibliografía cita a José María Mateos, la historia oficial de la masonería. En el caso de esta Jacqueline Cobo, para el Congreso Constituyente, cita el rito nacional. Pero en el caso de François Javier Guerra en México, del antiguo régimen a la revolución, no lo cita. ¿Podríamos ubicarlo como un espacio ante esta polarización, republicanos federalistas, republicanos centralistas, como que congregaba como a los moderados? ¿O no, o estaba más ajeno a las pugnas políticas? Moderados frente a las pugnas de ellos. Uh-huh. Pero es la génesis del radicalismo liberal que lleva a las leyes de reforma. Si hay reformas donde participan efectivamente masones, donde uno está viendo a los masones, es en las leyes de reforma, es en la guerra de reforma y es en la pugna o las lealtades al régimen republicano ante el Segundo Imperio. Y es donde vemos masones. Bien. En la independencia no vemos masones. Vemos masones participando, pero no vemos logias. En la revolución vemos algunas logias del interior del país colaborando con Madero, pero otras colaborando con el régimen o colaborando con Huerta. Sí. Pero entonces vemos pues que es dinámica la masonería. Muy con bien. Diferentes logias. Estamos conversando con el doctor Marco Antonio Flores Zavala. Hace un momento lo hice nuestro colega de la Universidad Autónoma de Querétaro, es nuestro colega, un destacado historiador, investigador, egresado del Colegio de Michoacán en la maestría y el doctorado en Jaume I en España. Muy bien. Es compañero nuestro, universitario, pero de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estamos conversando con el doctor en su línea de investigación que tiene que ver con la masonería. Ya nos ha explicado sus orígenes, cómo es que se establecen en México desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, llegamos al Segundo Imperio, llegamos a la época de la resistencia republicana, llegamos a 2 figuras emblemáticas, se dicen que ambos miembros de la masonería, Juárez y Maximiliano. Incluso hay una leyenda, porque para mí es un mito, una leyenda, algo que no tiene sustento histórico hasta el momento muy sólido, de que dicen que Benito Juárez perdonó a Maximiliano por ser ambos grado 33 y que por ahí se fue a Centroamérica, algo así. Platíquenos, masonería, Segundo Imperio, resistencia republicana y el papel que juegan las logias en este contexto. Me gustaría ahora al revés.
La masonería, para estudiar la masonería o a los masones como masones, se tiene que estudiar con base en documentación y evidencias. Entonces, justo así es, justo como usted lo comenta, doctora, la leyenda, el mito de que Maximiliano fue masón es un mito y es una leyenda. Por dos razones: no hay evidencia fidedigna con documento de que Maximiliano fuese masón. Miembro de la masonería. En cambio, Juárez sí hay evidencia, hay reconocimiento y hay una plenitud de que Benito Juárez es masón, del rito nacional mexicano. Ahora, ¿qué ocurre con las logias y con los masones en el Segundo Imperio? Que es este bloque y que es por qué estamos aquí en Querétaro. El rito nacional mexicano se organizó se estableció desde 1825, la década de 1820, se fue en discreción, unas veces como club, otras veces como logia en el interior del país, logias en Aguascalientes, en Guadalajara, en Querétaro, en otras partes del país. Republicanos, liberales, que mantuvieron lealtad al régimen republicano que encabezaba el precario gobierno de Benito Juárez. Hay correspondencia y hay manutención de las actividades masónicas. Y en la Ciudad de México, en la década del 40, 50, 60, hay masones extranjeros, alemanes que organizan una logia, franceses que organizan una logia, con su propio idioma, son dos logias. Y hay una donde hay extranjeros y mexicanos que establece, que se llama Unión Fraternidad. Aunque la historiografía la maneja como unión fraternal, pero es Unión Fraternidad, y que fue aceptada y establecida desde Colombia, es decir, permitieron el establecimiento. Es el famoso rito escocés, hasta los grados 33, etcétera. Pero entonces estas dos logias las miramos como formas de organización en un momento en que hay una pugna por definir el régimen político y la forma de gobierno. Es decir, si lo miramos desde la Ciudad de México, hay logias escocesas, pero si lo miramos desde el interior del país, miramos masones del rito mexicano. Ahora, hay escoceses de los 30, 40, del interior del país, que colaboran con el rito nacional mexicano o con republicanos con Juárez. Pero también vemos masones del rito escocés que colaboran con la monarquía, con el imperio, con el régimen imperial. ¿Qué vemos? Vemos logias, vemos masones participando en la sociedad. ¿Cómo son las logias en esta segunda etapa mexicana? Vemos hombres ilustrados, liberales, con preocupaciones científicas. Es decir, los alemanes y los franceses son ingenieros, son comerciantes que saben cómo comprar mercancía en Europa y cómo traerla en buen estado. Vemos ingenieros que están explorando minas, que están haciendo mapas topográficos. Es decir, son protocientíficos, porque no son plenamente científicos, son sujetos que saben. ¿Y qué vemos con los republicanos? Vemos comerciantes, hacendados, profesores en los institutos o colegios, el antecedente de las universidades. ¿Qué vemos entonces? Dos formas de organización que no necesariamente están polarizadas, sino que mantienen vínculos políticos y formas de organización con las dos formas de gobierno. Vamos al periodo en donde Maximiliano cae preso, incluso antes del 15 de mayo, hay todo un movimiento impresionante de la diplomacia europea, estadounidense, los miembros de las diversas casas reales, incluso los intelectuales, ya con Maximiliano preso, abogando por la persona, por el emperador, por Maximiliano. ¿Qué pasa con las logias? ¿Hay algún intento de negociar con Benito Juárez
porque fue una decisión muy difícil la de Juárez, determinar la muerte de Maximiliano, y el contexto, al menos europeo, era perdónenlo. Exacto. ¿Qué pasa con las logias? ¿Participan, no participan? Me resulta extraño que no hubieran participado teniendo el protagonismo que habían tenido en las décadas anteriores. El rito nacional mexicano se mantiene, el rito nacional mexicano, con sus republicanos y sus liberales, se mantienen leales, se mantienen a Juárez. Entonces no hay una búsqueda del perdón. Pues sí, del perdón. Eufemísticamente del perdón, pero yo quería poner un eufemismo de decir quitarle la pena de muerte, o es otro término, indultarlo. Indultarlo. Sí, indultarlo, pero hoy se utiliza con los toros. Amnistiarlo también. Sería un eufemismo, sí. Sería el perdón directo. Sí, en cambio, el intelectual más importante que le escribe a don Benito Juárez es Víctor Hugo. Y Víctor Hugo es reconocido como masón. ¿Sí? Entonces, le pide, pero es magnanimidad. Magnanimidad. Le salió la palabra. Solicita pues para un hombre, ¿sí? A un ser humano. No, incluso dice algo muy interesante, no es el gobierno de Francia quien los ha atacado, no ha sido el pueblo, ha sido Napoleón. Napoleón, ¿no? Entonces, es interesante la petición tanto de Garibaldi como de Víctor Hugo. Claro, y en el caso de Garibaldi tenemos a otro masón, con masonería tipo Italia, que es diferente a la francesa y a la inglesa. Es decir, sí se sabe que son masones, pero no le están pidiendo el perdón para un masón, se lo están pidiendo para un hombre. ¿Sí? Usted ya me colocó la palabra perdón, pero entonces le piden el indulto o la disculpa para no llegar a la muerte. Ocurrió. Ahora, usted al principio de esta entrevista decía, ya me extiendo, hay una leyenda de que lo perdonó Maximiliano. Yo lo miro como una leyenda, pero la masonería se tiene que estudiar desde documentación. ¿Qué fuentes son a las que se recurre para reconstruir la historia de la masonería? ¿Hay muchas fuentes? La masonería es una actividad escrita. O sea, todo lo que realizan es escrito. Lo que dicen es escrito. ¿Y tienen sus archivos? Tienen sus archivos. Ahora, pero como es una organización privada, entonces no permiten, solo sueltan para algunas personas. Para cerrar, porque ya nos están indicando que tenemos un minuto. Hoy en día, ¿qué papel tiene la masonería? ¿Es un papel relevante? ¿Es un vestigio nostálgico? Un amigo en alguna ocasión me decía, la masonería hoy en día es una agencia de colocación de empleo. ¿Qué papel desempeña? Continúa siendo una forma de organización social, política, sigue generando ideas, es un grupo proclive a la laicidad del Estado, es un grupo proclive al liberalismo político, no tan contemporáneo, porque en ocasiones son muy de bronce del siglo XIX, nostálgico, decía usted. Hay otras formas de organización que tienen más empuje. Bien. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, haber compartido su experiencia en investigación, sus conocimientos. Invitamos a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad a que cuando quieran volver a ver este programa lo pueden hacer en las redes sociales de Televisión Cultural Universitaria. Quedamos a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Memoria y Destino. Generando y difundiendo conocimiento histórico y cultural desde la Universidad Autónoma de Querétaro.